Cuando se visita Europa, los viajeros deben de poder hacerse cargo y cubrir económicamente los servicios médicos en caso de un accidente, una lesión o cualquier otro acontecimiento repentino. Y para hacerse cargo de estos gastos inesperados que puedan surgir cuando se viaja, se necesita comprobar que el viajero posee un seguro de viaje para proveerles la ayuda económica y la comodidad de seguir el trayecto de su viaje sin preocupaciones. Y este seguro de viaje Schengen o seguro de viaje a Europa es un requisito para poder entrar a un país europeo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos con el video. El seguro de viaje Schengen o Europa es uno de los requisitos para poder entrar a un país europeo, pero este debe de cumplir ciertos criterios, entre los cuales se encuentra que este debe de poseer una cobertura mínima de al menos 30.000 euros, debe de cubrir todos los estados miembros del espacio Schengen, y también cubrir cualquier gasto que pueda surgir en relación a la repatriación por motivos médicos, la atención de salud urgente y el tratamiento de urgencias hospitalaria o incluso la muerte. El seguro de visado Schengen es obligatorio y eso lo establece el reglamento número 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de julio del año 2009, que entró en vigor el 5 de abril de 2010 y dice lo siguiente: los solicitantes de un visado uniforme para una o dos entradas demostrarán que están en posesión de un seguro médico de viaje adecuado y válido para cubrir los gastos que puedan surgir en relación con la repatriación por razones médicas, atención médica urgente o tratamiento hospitalario de urgencia o fallecimiento durante su estancia en el territorio de los Estados miembros. El seguro será válido en todo el territorio de los Estados miembros del espacio Schengen y cubrirá todo el periodo de estancia o tránsito previsto de la persona, y la cobertura mínima será de 30.000 euros. Pero vamos a responder algunas preguntas que podrías haberte hecho sobre este seguro. En primer lugar, vamos a hablar sobre quién debe de comprar un seguro de viaje Schengen para Europa. Cualquiera que viaje temporalmente a Europa de un país que esté obligado a solicitar un visado, sea un visitante individual o un grupo de visitantes o los que viajan por negocios. La póliza de seguros para el visado Schengen se puede comprar fácilmente en línea. Pero ¿quién provee un seguro de viaje Schengen? La póliza de seguros de salud que puede tener a través de un contrato de trabajo podría cubrir los gastos de urgencias médicas internacionales. Sin embargo, normalmente tiene limitaciones respecto a lo que cubre. Por lo tanto, uno debe ser muy consciente de lo que puede esperar y no esperar cuando tienen un problema de salud en un espacio Schengen. Generalmente los viajeros compran una póliza individual de seguros de viaje para los días que piensa pasar en Europa al proveedor de seguros adecuado. Es importante asegurarse de que la compañía que escoge tenga licencia y sea aceptada en el espacio Schengen al que se piensa viajar. ¿Qué ocurre si la embajada solicita un certificado de seguro Schengen con protección contra el COVID? Si su póliza de seguro incluye la protección Schengen, debería mostrarse el certificado.
Si su certificado de seguro no indica explícitamente que tiene protección contra el COVID, puede pedir a su aseguradora que le emita uno que sí la tenga. ¿Qué sucede si me quiero quedar más tiempo en Europa? ¿Puedo extender mi seguro médico de viaje europeo si necesito alargar mi viaje debido a cualquier circunstancia? Si su viaje en Europa se prolonga y su seguro de viaje está a punto de caducar, puede comprar una nueva póliza de seguros o renovar la actual. Cada compañía de seguro de viajes explica sus propias normas. Ahora vamos a hablar sobre algunos consejos que pueden ser útiles respecto al seguro para un visado a Europa. Como se ha mencionado, es importante asegurarse de que cubre la póliza, que no cubre o si reduce gasto realizado internacionalmente por una agencia médica. En caso de que su póliza cubra algunos gastos médicos internacionales, compruebe atentamente las restricciones y limitaciones de la póliza de seguro de viaje. Si piensas utilizar y conducir un vehículo en el espacio Schengen, no puedes permitirte pagar unas cantidades excesivas de dinero si se produjera un accidente impredecible o si simplemente no estás dispuesto a deshacerte de todo ese dinero. Deberías de considerar comprar un seguro de viaje combinado que incluya tanto la salud como las posesiones de valor. ¿Qué cubre normalmente la póliza de seguros de viaje a Europa? Las urgencias médicas, tanto de accidente o de enfermedad, la evacuación por una emergencia, la repatriación del cuerpo, el regreso de un menor, la cancelación del viaje, la interrupción del viaje, la muerte por accidente, las lesiones o las prestaciones por incapacidad, los gastos del funeral en el extranjero, la pérdida, robo o daño del equipaje, los objetos personales o los documentos de viaje, el retraso del equipaje y la sustitución urgente de los artículos esenciales. Las conexiones de vuelo que se pierdan porque las compañías aéreas no cumplan el horario, los retrasos en el viaje debido al tiempo y el secuestro. Es importante que sepas que la póliza del seguro de salud de viajes debe cubrir a todos los estados miembros del espacio Schengen. Los viajeros provenientes de qué países tienen que comprar un seguro de viaje para el visado Schengen. Aunque vale la pena para todos los viajeros el tener un seguro de salud para viajes por Europa, no todos están obligados a tenerlo. La póliza de seguros de viaje es un requisito obligatorio solo para aquellos viajeros que tienen que solicitar un visado. Este grupo de viajeros está obligado a tener la cobertura necesaria para todo el periodo de estancia en Europa, independientemente si va por negocios, turismo, estudios, vacaciones o por otro motivo. Los viajeros extranjeros que visitan Europa y pueden viajar sin visado a este espacio pueden conseguir la póliza de seguros de viaje que prefieran, pero es aconsejable poseerla aunque no estén obligados, ya que al momento de entrar a un país europeo pueden solicitártela. En otras palabras, los viajeros y poseedores de pasaportes de cualquiera de los siguientes países tienen que comprar un seguro de viaje con el fin de poder solicitar un visado Schengen. Y en el caso de los países latinoamericanos son Belice, Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití, Jamaica y República Dominicana. Y volvemos a hacer la aclaración que el seguro de salud de viaje no es obligatorio para los provenientes de países que no necesitan visado. No obstante, se recomienda obtenerlo en caso de que vaya a viajar a uno de estos países europeos.
Las pólizas de estos seguros para viajar por Europa que cumplen con los requisitos del visado Schengen se pueden comprar en línea directamente en el sitio de web. En este caso voy a mencionar a dos compañías que venden pólizas de seguros, los cuales ustedes pueden encontrarlos en línea y brindan las siguientes características. Una de ellas es que estas compañías cumplen con todos los requisitos del visado Schengen, además de ser ideales para visitantes o invitados, también para viajeros por negocios, turistas y visitantes en grupo, además de que la descarga es inmediata de su certificado. Y para que ustedes puedan conocer mejor cómo se puede comprar un seguro de visa Schengen, vamos a mostrar el siguiente video. En este video vamos a explicar mejor cómo se puede comprar un seguro de viaje. En este caso tenemos dos opciones de seguros donde se ve que uno es de 3 euros y el otro es de 5 euros. Vamos a revisar el caso de 3 euros donde se explica lo que posee este seguro. También aparece la opción del seguro plus, que en este caso son 5 euros. Vemos las opciones que tienen, que es asistencia médica hasta 30.000 euros, traslado de restos mortales y algunas otras coberturas que ya habíamos comentado al principio. Pero vamos a realizar el cálculo para observar cuánto es el gasto que se necesitaría para la compra de este seguro. Ponemos un asegurado y vamos a suponer que vamos a viajar del 1 de julio del año 2023 hasta el 30 de julio de este mismo año. Vamos a suponer que nuestro país de residencia, en mi caso es Honduras, y vamos a darle calcular y vamos a observar el resultado de esta operación. Vemos que el costo es de 46 euros en el caso de un seguro normal y en el caso de un seguro Schengen Plus son 79 euros. Y se pueden observar cada una de las opciones que tienen estos seguros. Para continuar simplemente hay que darle suscribirse y de esta manera realizar el pago para poder obtener el seguro de viaje. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. La suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Europa. Saludos a todos.